Buenas tardes. En el día de hoy nos hemos venido hasta la parroquia de San Sebastián de nuestro municipio, el patrón de Marchena. Y como están viendo a mis espaldas, nos encontramos en el altar mayor con una devoción muy particular de nuestro pueblo, con la Virgen de los Desamparados. Y para conocer un poco más sobre la historia de esta Virgen, que por cierto, ahora comentaremos que se están realizando los cultos en su honor, tenemos aquí a Manuel Antonio Ramos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación y además una invitación que yo considero muy interesante porque que se celebren estos cultos en honor a Nuestra Señora de los Desamparados no es por crear una nueva devoción ni una nueva vocación, al contrario, es recuperar algo que siempre ha sido muy nuestro. Efectivamente, la devoción a la Virgen de los Desamparados es una devoción muy marchenera, muy de la parroquia de San Sebastián también, y bueno, el que el actual párroco, don José Tomás Monte, tenga bien la continuación o la celebración de estos cultos, pues pone, como se dice modernamente, pone en valor devocional esa devoción que se le tenía a la Virgen de los Desamparados y que se le sigue teniendo. Es verdad que es una devoción que ha ido perdiendo auge, porque tenía su hermandad propia, la imagen de la Virgen de los Desamparados, pero es una hermandad que, bueno, que ha sido muy castiza, como se suele decir, y que no se debe de perder, y que es cuestión de seguir fomentando ese culto a esa imagen. Una imagen que hemos conocido incluso por las calles de nuestro municipio, que lo hizo hasta finales del año 1999, si mal recuerdo, 2000. Sí, aproximadamente. Quizás finales de los 80, quizás finales de los 80, principios de los 90. No recuerdo yo si después en algún rosario de la Aurora salió. Algún rosario vespertino, algún rosario por la tarde salió. Pero yo la recuerdo a finales de los 80, primeros de los 90, por un asunto que hubo a principios de los 90 de querer reorganizar la hermandad, ¿vale? En el que yo participé con el entonces párroco don Antonio Ramírez Palacio. Después comentamos un poco lo que aconteció en aquellos momentos, ¿no? Un rosario que no hace falta echar la vista muy atrás para recordar esta imagen por las calles, porque desde hace 2 años aproximadamente esta parroquia pues ha vuelto con esta gran iniciativa de recuperar esta advocación de Nuestra Señora de Desamparados y la hemos podido ver pues, en ese rosario, que por cierto es muy llamativo la cantidad de público y hermanos y devotos que iban acompañándola por las calles de nuestro municipio. Cierto, hace esos 2 o 3 años se recuperó ese rosario por la tarde. Curioso porque históricamente la hermandad de la Virgen de los Desamparados era una hermandad que celebraba su rosario por la noche, era un rosario de noche. Históricamente, vamos, lo fue así siempre, ¿no? Era uno de los cultos que tenía la hermandad establecido. Y comentas bien porque había un buen grupo de hombres, de mujeres, de gente del pueblo, de gente devota, gente de todas las hermandades que se acercaron a San Sebastián y hicieron esa salida por la feligresía de San Sebastián con la Virgen de los Desamparados en anda. Y la verdad es que tuvo muchísima aceptación, ¿no? Previo fue el triduo que se celebró, ¿no? Que se sigue celebrando. Comentabas tú que era una vocación muy querida de esta parroquia. La prueba más reciente no solamente esta imagen, que ya tiene una historia que ahora comentaremos, sino que también tiene una capilla en su honor, ese azulejo que podemos conocer en la trasera de la misma capilla, incluso una calle con su nombre. Efectivamente, durante estos siglos, ¿no? Varios siglos, la vocación de la Virgen de los Desamparados ha sonado muchísimo en Marchena, incluso eso en elementos visuales que se conservan en la población, no solamente esa imagen de la Virgen de los Desamparados a la espalda de su capilla, que bueno, podría tener mucho sentido, pero sí es verdad que hay alguna gente que conserva esa imagen también hecha azulejo en sus casas. Me estoy acordando ahora mismo de un azulejo que se conserva muy desconocido en uno de los pisos de la barriada de Olmedo, un azulejo pequeño colocado en la terraza en el balcón de esa vivienda. Incluso, bueno, lo que comentabas, muy cerca la calle Virgen de los Desamparados, o que antiguamente había mucha gente que en Marchena, muchas mujeres que se llamaban Desamparados. Derivaba en Sampi pero había muchas mujeres a las que se le ponía Desamparados. Lo mismo que Rosario, que es otra de las grandes advocaciones de Marchena y otra de las devociones importantes, ¿no? Tan grande era esta advocación que, como hemos estado comentando, tenía su propia hermandad. De hecho, las reglas se conservan aquí en esta parroquia y hay todavía muchas personas que tienen por ahí algún recibo de pagar y de ser hermano, ¿no?, de la hermandad de Nuestra Señora de Desamparados.
Efectivamente, hay mucha gente todavía que es hermana de la hermandad. Yo recuerdo con mucho cariño pues a mi abuela. Mi abuela era muy devota de la Virgen de los Desamparados. Todos los días venía a San Sebastián a rezarle a la Virgen de los Desamparados, y fue una devoción del siglo XX, bueno, ya digo, de siglos posteriores, perdón, de siglos anteriores también, pero del siglo XX cogió muchísimo auge y mucha importancia esta hermandad, ¿eh? Y por supuesto la gente pues guarda todavía esos recuerdos de la Virgen de los Desamparados. Quiero recordar que un feligres muy cercano de la parroquia, el amigo Ricardo Caña, conserva una capillita pequeña, como las capillitas pequeñas estas que iban, estas capillas peregrinas de la Virgen de la Milagrosa, que van de un sitio para otro, que todavía se sigue haciendo. Hay un pequeño coro de mujeres que aportan su donativo y le rezan todos los días, ¿no? Va rulando, por decirlo así, va rulando, término actual, esa capilla, ¿no? Y la gente le va rezando en su casa, pues se conserva una capilla también pequeña de la Virgen de los Desamparados. O sea que esa devoción está ahí latente, se ha ido manteniendo. Pero sí es verdad que históricamente viene desde muy antiguo, ¿no? Háblanos un poco de esos datos históricos de esta devoción en esta parroquia de San Sebastián, donde, por cierto, ocurrió un acontecimiento que perjudicaría, bien de cerca esta hermandad, no solamente por la capilla, que sufrió importantes daños, sino también por la imagen, que no es la que tenemos actualmente. Para que nos situemos un poco, porque la historia es muy amplia, ¿no? Y se entienda un poco más la devoción, de por qué se es devoto aquí a la Virgen de los Desamparados. Fijaros, la imagen que tenemos ahora no es la primitiva, pero es que la primitiva que ardió en aquellos acontecimientos tampoco era la original. O sea, en Marchena se le empieza a tener devoción a la Virgen de los Desamparados a través de un cuadro. Un lienzo es el origen de la devoción de la Virgen de los Desamparados. Nos tenemos que retrotraer casi al año, pues, hasta el siglo XVII, ¿no? 1600 avanzado, porque la hermandad de los Desamparados se funda con posterioridad, ¿no? La hermandad fijaros la relación que tiene la hermandad de la Virgen de los Desamparados, o la Virgen de los Desamparados con la hermandad de la Santa Caridad, y de ahí casi todo parte, ¿no? La hermandad de la Santa Caridad se funda en el año 1649, y se erige una capilla, que es la capilla que tenemos ahora mismo de la Virgen de los Desamparados. En ese espacio se erige una capilla dedicada a la Santa Caridad. ¿Qué ocurre? Pues bien, eso no ocurre en 1649, sino algo más avanzado el tiempo. Esa capilla presidía un retablo con una imagen, con una escena del descendimiento de Cristo, igual en relación con la capilla de la Caridad de Sevilla. La misma capilla de la Caridad de Sevilla tiene un retablo dedicado a el entierro de Cristo, solamente para emular y para hacer ver a los hermanos de la Santa Caridad que su obligación era enterrar a los muertos, ¿no? Y entonces se representa pues Cristo muerto. ¿Qué ocurre? Pues que realmente ahí ya la Hermandad de la Santa Caridad estaba acudiendo en busca de los desamparados, de los huesos desamparados y las personas desamparadas que no tenían sitio donde enterrarse. ¿Qué ocurre? Pues que esa vocación de la Virgen de los Desamparados cala hondo, y un hermano de la Hermandad de la Santa Caridad regala un cuadro de la Virgen de los Desamparados. Entonces, a finales del siglo XVII, el retablo presidido por ese entierro de Cristo, del que se conserva una imagen todavía, se sustituye por la Virgen de los Desamparados en un lienzo, que el cuadro todavía se puede ver en la sede de la Hermandad de la Caridad. Un cuadro de grandes proporciones, de gran tamaño. Entonces, a partir de finales del siglo XVII, 1696 creo que es, el cuadro preside esa capilla. ¿Qué ocurre? Pues que en noviembre de 1729 hay un señor, un sacerdote de aquí de la parroquia, conocido, Pedro Santolaya Navarro, muy devoto de la Hermandad del Cristo de San Pedro, muy devoto del culto a la Virgen de los Desamparados, que se le ocurre fundar una hermandad. Una hermandad a la Virgen de los Desamparados. Una hermandad que empieza a coger auge en el siglo XVIII, pero una hermandad del Rosario de Nuestra Señora de los Desamparados. Es decir, una hermandad cuyo fin principal sería rezar el Rosario por la noche a la Virgen de los Desamparados. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se establecen? Pues en la misma capilla. Curiosamente, una misma advocación sirve para aglutinar a dos grupos cofrades, dos grupos religiosos, como podía ser la Hermandad de la Santa Caridad y la nueva hermandad propia del Rosario de
la Virgen de los Desamparados, cuyo fin era ese, sacar el rosario nocturno. De hecho, la Hermandad de los Desamparados conserva un sin pecado fantástico, un sin pecado de plata de finales del 18, Rocalla, después lo podemos ver, donde conserva pues, una imagen interesantísima de la Virgen de los Desamparados y de la vocación de los Desamparados. Eso ocurre, ya digo, en noviembre de 1729. Entonces van a la par la devoción que le tiene la Hermandad de la Caridad junto con la devoción que le tiene la propia hermandad que se había fundado de los Desamparados. Llegan a obtener bulas, distintas bulas por los cultos que rezan, se conserva también ahí el bulario, lo veremos después en la entrada de la sacristía de hacia el año 1770 y algo, no sé si es 1771 o 72, por ahí anda la fecha, no sé con exactitud ahora mismo, y ya digo, sigue creciendo ese culto y esa devoción. ¿Qué ocurre con posterioridad? Bueno, pues es interesantísimo también un acontecimiento dentro de la Hermandad de la Santa Caridad y dentro de la Hermandad del Rosario, que es finales del siglo XVIII. En el año 1799, la Hermandad estrena un retablo. Se estrena un retablo que ocupaba todo el testero de la capilla. Todo el testero de la capilla. Tenemos imágenes porque tuve la suerte de adquirir por subasta de internet un periódico, el periódico La Vanguardia, fechado en octubre del 32, que fue cuando ocurrieron los acontecimientos fatídicos de la quema de la capilla, la quema del retablo, donde se ve una imagen de cómo era ese retablo. Y era un retablo de envergadura, un retablo de 3 cuerpos, o sea, y o sea, 3 calles, 2 cuerpos, con bastante fuerza, donde estaba la Virgen colocada delante, las imágenes de San Joaquín y Santa Ana. Un retablo muy curioso, después ya veremos las imágenes para que la gente se haga un poco cargo, los televidentes se hagan un poco cargo de lo que era el propio retablo, ¿no? O sea, ese año 1799 fue un año crucial dentro de la hermandad y la importancia que adquiere porque, fíjate Pablo, en la parroquia, bueno, años antes la parroquia había tenido un deterioro con el terremoto de Lisboa y se decide hacer una parroquia nueva. La parroquia de San Sebastián se amplía, se agranda para buscar más lugares de enterramiento porque era pequeña para enterramiento y entonces de siempre el sagrario donde comulgaba la gente, el sagrario comulgatorio había sido el sagrario del Dulce Nombre, la capilla del Dulce Nombre, además un lugar adecuado para tener el sagrario colocado. Sin embargo, la parroquia decide que que la capilla se convierta en sagrario y la capilla con el retablo se convierte en sagrario comulgatorio, relegando un poco esa primacía que había tenido el retablo situado en el lado del Evangelio, del Dulce Nombre, y trasladándose a la capilla de la Virgen de los Desamparados. Entonces empieza a cobrar muchísimo auge la hermandad. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 1820 la hermandad compra una talla traída de Valencia, una imagen que viene de Valencia. Y esa imagen es la previa, la anterior a la que conocemos. El cuadro se relega. El cuadro pasa a las dependencias de la Hermandad de la Caridad. Y aquí se queda pues la devoción o la imagen de talla traída de la Virgen de los Desamparados que vino expresamente de Valencia. No se sabe el autor, se sabe que en esa fecha vino desde Valencia. Fíjate hasta dónde llegaba la devoción de la parroquia a la Virgen de los Desamparados, que cuando se hace el retablo mayor, cuando se hace este retablo, se pone en las condiciones del retablo que el cuadro de la Virgen de los Desamparados se pueda colocar justo donde está San Sebastián. Es decir, que ese espacio tiene las medidas exactas para que el cuadro de la Virgen de los Desamparados se quede colocado ahí. Entonces trasladaban el cuadro desde la capilla aquí para celebrar una novena a la Virgen que tenían pues muchísima devoción. Ya digo, en 1820 se trae la nueva imagen y durante todo el siglo XIX y el siglo XX pues se le rinde culto a esa imagen venida de Valencia. ¿Qué ocurre? Pues lo que comentabas antes, el fatídico incendio del año 32, que es curioso, al principio le echan la culpa a uno, después le echan la culpa a un albañil, después los de un bando protestaban por otro y los de otro por uno, porque el tiempo de la República fue terrible. Sí, es verdad que parece que el culpable de aquello fue ese albañil, ¿no? Según se recoge en la prensa, pero bueno, unos se dicen a unos, otros a otros. Sí es verdad que fueron unos años muy convulsos, los años de la República, hubo muchas quemas por parte de un bando, ¿no? Dentro de España, ¿no? Y bueno, no se llega a dirimir realmente qué es lo que ocurre, porque los periódicos dicen una cosa, unos dicen una, otros dicen otra. Aquí no se conserva documentación, en las actas, por ejemplo, municipales no se conserva nada del hecho ni del acontecimiento. Y es verdad que después, con esa devoción popular,
bueno, después os enseñaré una revista que se conserva de la hermandad de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que estaban celebrando su canonización. Aparecen que formaban la hermandad por lo menos pues 300 mujeres que iban al rosario, 80 hombres, o sea que era una hermandad muy querida. Pues esa hermandad, viendo que se habían quedado sin capilla, que se habían quedado sin imagen, pues hacen una acuestación popular, empiezan a recoger dinero, le encargan a Castillo Lastruzzi esta imagen, Castillo Lastruzzi hace la imagen, le encargan a Enrique Orce, ceramista, el retablo, hacen el retablo de la capilla, incluso Castillo Lastruzzi pues, también hace un Sagrado Corazón que se conserva igualando, semejando a la forma de representar de una Inmaculada que hay en la capilla, que la hizo Collahualera, muy interesante, después la podemos ver. Y claro, esa devoción sigue en aumento y costean la capilla, costean la reforma de la capilla, costean la propia talla, incluso hacen hasta un sagrario que es una caja fuerte. Es decir, hablan con una empresa de cajas fuertes para hacer el sagrario, para que no hubiera ningún robo sacrílego, ni hubiera nada que pudiera fastidiar, como fastidió la otra vez aquella quema, pues a la Eucaristía, no a la Sagrada Forma. O sea, incluso Manolo Domínguez diseña una portada de plata con un angelito, con una representación de la Virgen. Curiosa la portada de detrás, porque tiene una representación de la Divina Pastora andando, una Divina Pastora andando, muy, muy curioso. Y bueno, posteriormente ya se reforma la capilla con don Manuel Barrera, que se hace otro tipo de decoración, una decoración más relacionada con el mundo eucarístico que con el mundo mariano, ¿no? Pero más o menos esa es la evolución histórica. Es un poco largo, es verdad que me he explayado un poco, pero esa es la evolución histórica para que se pueda entender un poco cómo es la devoción a la Virgen de los Desamparados. Bueno, yo la verdad que siempre me sorprendo con la cantidad de anotaciones históricas que guarda cada una de nuestras hermandades, tanto las que conocemos como las que se hicieron en su momento. Y bueno, me ha llamado bastante la atención, haciendo un breve resumen, de que nos tenemos que remontar al siglo XVIII para ver cuándo comienzan los primeros pasos de la hermandad que lleva su nombre. Después esa Inmaculada que tú hacías mención, que creo que fue la única que se salvó de la capilla, ¿no?, de ese incendio. Bueno, realmente se salvó una imagen que hay en la parte superior del ático, que es me parece que es de San Juan de Pomuceno, está un poco deteriorada, porque abajo lo que estaba en la representación de San Joaquín y Santa Ana. Esa imagen se añadió con posterioridad. Posiblemente fuese una donación del obispo Salvador Barrera, José María Salvador Barrera, la calle Orgá, que decimos, ¿no? La calle Orgá, pues la calle del obispo, además un obispo natural de Marchena, que fue obispo de Valencia y tenía muchísima devoción a la Virgen de los Desamparados, hasta el punto, fijaros, que posiblemente esa Inmaculada la regalara para la capilla, pero hasta el punto de que su pectoral, el pectoral que llevan los obispos, el mejor pectoral que tiene, lo conserva la Virgen. En el museo de la parroquia, vamos, en la propia sacristía, está el pectoral del obispo Salvador Barrera, que fue un obsequio testamentario a la Virgen de los Desamparados. Y bueno, los que recordamos cuando salía la Virgen, pues lo llevaba siempre en el pecho colocado. Es por lo tanto una devoción que ha sido siempre muy cercana y vemos hasta dónde puede llegar este sentimiento, ¿no? Pero también hablando de la relación que tiene la Virgen de los Desamparados con la Hermandad de la Santa Caridad, hemos visto que tenía otra hermandad en su nombre, también tiene una iconografía muy rica, una simbología que la hace muy especial, ¿no? Pues sí, porque no estamos acostumbrados a ver bueno, primero el mundo de las glorias, ¿no? La simbología que tienen las hermandades de gloria, una imagen dolorosa, pues bueno, tiene su simbología, pero sabemos que forma parte de la escena de la pasión de Cristo, ¿no?, de la muerte de Cristo, pero sin embargo una Virgen de Gloria pues siempre tiene algunos elementos, ¿no?, que la definen claramente, y esto es una copia realmente de la Virgen de los Desamparados de Valencia, de esa devoción que se tiene allí, ¿no? El cuadro conserva la caridad, tiene los mismos elementos, los mismos atributos, la misma representación. Siempre se representa a la Virgen, fijaros, está inclinada, se puede apreciar que la Virgen hace un gesto de inclinación, de cercanía, de ayuda a esos pequeños desamparados que están colocados delante, a esos pequeños niños, como una especie de protección, de ayuda, que con su manto pues protege a esos niños, ¿no? Es curioso porque, bueno, estas detalles, pero algunas vírgenes de los desamparados que van vestidas pues llevan como ese elemento que se llama así como
una especie de media luna, ¿no? No me refiero a la luna que está a los pies, sino a esa especie de media luna que es un objeto litúrgico que está en desuso, que es como una especie de casulla que se llama planeta, ¿vale? Es decir, está revestida como una sacerdotisa, ¿vale? Y es curiosísimo el niño que porta siempre una corona, su corona propia, ¿no? Y además una cruz en sus manos. Y yo no sé si los televidentes se acercarán, sino que se acerque la cámara después. El niño porta en la mano un pajarito, tiene un pequeño pajarito. Es la representación del alma humana. El alma humana que está en las manos de Cristo, en las manos de Dios, ¿eh? Entonces ese pajarillo es como la representación del hombre, del alma humana. La Virgen pues porta ráfaga, como una representación apocalíptica, la visión apocalíptica de la Virgen vestida de sol, con esa ráfaga y con su corona. Y es curioso porque la Virgen de los Desamparados se representa así, este manto, según nos ha comentado don Tomás antes, lo ha regalado la Hermandad de la Santa Caridad, un manto de estrellas. La Virgen posee un manto de estrellas rojo, con unas estrellas bordadas en oro, que para los televidentes recuerden, alguna vez ha salido con la pastora, ha salido con ese manto, para que lo recuerden, y esa representación no es otra que la visión apocalíptica de que la Virgen con su manto arrastra a una pléyade, a numerosas estrellas del cielo, ¿no? Es esa visión apocalíptica de la Virgen vestida de sol, ¿no? O sea que esa es la representación real. Después hay una gran piña, con una nube, ¿no? Una nube con esos ángeles, como si tuviéramos una visión celeste. Ya digo, la Virgen pues es de talla, si es importante ese manto, ¿no? Que se le coloca, y sobre todo pues también las joyas que tiene una vara de azucenas y lirios en la mano, de plata también, y esa es su representación habitual, así como se le ve representada en grabados, en pintura, incluso pues en escultura. Gran parte de estos detalles que estamos comentando, vamos a hacer un poco de publicidad, lo pueden encontrar en un libro que editaste hace unos años, de la parroquia de San Sebastián, donde hacemos mención, pues bueno, a esta capilla, un poco a esos elementos de la Virgen de los Desamparados, así que animamos a aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de echarle un vistazo. Yo se los recomiendo de primera mano porque merece a gran pena, como todos los trabajos que realizas, y bastante son las curiosidades que estamos aprendiendo y viendo aquí sobre la vocación de Nuestra Señora de los Desamparados. Unos cultos que, como yo comentaba al inicio de este reportaje, se están llevando a cabo desde hoy jueves, en horario de 7 de la tarde, con la celebración de la Santa Misa, comenzamos ahora, y se mantendrá el triduo hasta el próximo sábado, y ya el domingo, a eso de las 12:30, pues tendremos la función principal. Por lo tanto, son bastante los fieles que se reúnen aquí en esta parroquia. Lamentablemente, no tanto como queremos por las circunstancias que estamos y los aforos, que hay que controlar un poco, pero sí es cierto que hemos visto pues, a muchas personas, sobre todo ahora que tenemos muchas ventajas con las redes sociales, de compartir su foto, de comentarla. Por lo tanto, la Virgen de los Desamparados está muy presente, ¿no? Para aquellos jóvenes que la están descubriendo y para aquellas personas mayores que le trae pues, buenos recuerdos, buenas nostalgias, y se ha animado poco a poco a recuperar esa devoción que tanto significó en el pasado. Yo creo que es muy importante que no se pierdan esas devociones autóctonas. Cuando estabas diciendo que se celebraba este domingo, es curioso porque siempre se ha celebrado ese domingo, el domingo de la presentación, ¿no? De la Virgen. Se celebra en esta fecha y siempre ha sido así, ¿no? En noviembre. Sin embargo, la Virgen de los Desamparados de Valencia se celebra su festividad, creo que es en mayo. Pero aquí siempre ha sido una Virgen de noviembre, una Virgen de recordar a los difuntos. Es más, yo recuerdo el paso ornado siempre de crisantemos blancos, o sea, una flor muy propia del Día de los Difuntos y este mes, ¿no? De noviembre. Y siempre ha salido pues, con mucha devoción dentro de la feligresía de San Sebastián y del pueblo. Por lo tanto, para gente de edad y para gente joven, yo creo que es una vocación curiosa que debemos de recuperar. Pues nos quedamos con ese mensaje porque es realmente lo que se ha propuesto esta parroquia, de recuperar esta gran devoción, y yo creo que va por el camino correcto. Este año, por desgracia, no lo hemos podido ver por las calles, pero me consta que si hubiera sido un año normal y corriente, que parece que ahora decir normal cuesta hasta un poco de trabajo, pero si hubiera sido un año normal seguramente lo hubiéramos visto con ese rosario que ya hemos estado comentando, que es muy seguido por muchos devotos, muchos hermanos de esta hermandad, y oye, quién sabe si con el tiempo, cuando ya se asienten los cimientos de nuevo, pues volvamos a recuperar esta hermandad que tanto ha aportado a nuestro pueblo. Pues Manuel Antonio, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación que has aceptado.
esperemos próximamente pues, seguir descubriendo más sobre nuestras hermandades y sobre cada una de nuestras imágenes. Muy bien, pues gracias a vosotros y esperemos que esto pues cale en la ciudadanía y bueno, sobre todo eso, que se hagan partícipes de esta vocación y lo que decía, yo creo que el que no haya leído estas cosas, pues que se coja el libro y se lo empape. Nosotros lo recomendamos por lo menos. Yo no me llevo comisión, no me llevo comisión, pero sí es verdad que bueno, que leyendo pues se pone uno al día de lo que históricamente se conoce. Quedan muchas cosas por descubrir. Quedan muchas cosas por investigar, tenlo por seguro. Estaba recordando ahora, son tantísimos los datos que la hermandad realmente se hace las primitivas reglas de la hermandad son del año 1795 y después pues se renuevan las reglas y se hacen pues las reglas que vamos a ver después, que están ahí, algunas imágenes ha recogido el cámara, ¿no? Es curioso, uno de los datos interesantes que se me iba es que la hermandad nace con 55 hermanos. No puede haber más de 55 hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque como era la hermandad del Rosario, pues cada uno rezaba una Ave María. Entonces, con 55 hermanos te rezan las 50 Ave María y los 5 Padres Nuestros de cada misterio. Era rezarlo en familia total, porque cada miembro participaba. Claro, y no podía faltar ninguno, tenía que estar todo el mundo. O sea que son cosas muy curiosas que se mantienen. Si en otro sitio había un número clausus por otra, no sé. Pues en esta había al principio había 55 hermanos que cada uno rezaba una Ave María del Rosario. O sea que todo tenía su sentido. Yo creo que era hermandad, porque vamos, cada uno participaba al 100%. Totalmente, algo le tocaba. Pues lo dicho, bueno, Antonio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y nosotros pues continuamos aquí en Televisión Marchena con mucho más contenido.